Saludamos al doctor Ismael Quintana, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Quisiéramos conocer su criterio, doctor Quintana, sobre esta consulta popular y referéndum anunciado por el gobierno. Ha propuesto el gobierno enmiendas para promover la seguridad ciudadana, también para fortalecer la democracia y también, según la lectura del gobierno, para proteger el medio ambiente. Adicionalmente, hay dos preguntas más que se han anunciado. Se sumarían en forma posterior a que se analicen las 8 primeras por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Qué es lo más relevante de lo que está proponiendo el régimen en este paquete? Bueno, buenos días, Gustavo. Un abrazo a la distancia para usted y para quienes también nos están escuchando a través de Antena 1. Bueno, en términos generales, yo diría que tras los meses de demora que el presidente de la República tomó, anunciando 4 o 5 veces consultas populares, finalmente se ha dado. Yo diría que un poco tarde, vistos los tiempos y los niveles, lamentablemente, de aceptación del jefe del Estado. Le va a poder, eso eventualmente le puede pasar una mala jugada, pero bueno, esa es materia de otro análisis. A lo que quería llegar es que uno esperaba que si se tomaron tanto tiempo y con tanto hermetismo que hubo del contenido de las preguntas, realmente uno esperaba alguito más, como solemos decir a veces, ¿no es cierto? Algo mejor elaborado de lo que tenemos. Francamente, yo me he llevado una decepción. En términos generales, entonces usted tiene un pliego de 8 preguntas, todas susceptibles de modificación constitucional. Eso es lo que propone el jefe del Estado. Y yo básicamente he hecho una especie de clasificación en 3 grupos. Usted tiene preguntas en serio, es decir, preguntas que realmente son para debate y que son el corazón de esta consulta popular, como ocurre con la del Consejo de Participación Ciudadana, la de la extradición, y en un tercer lugar, la pregunta de la Fiscalía General del Estado. En un segundo grupo usted tiene preguntas respecto a las cuales el presidente insiste sobre temas que la Corte Constitucional ya ha dictaminado previamente y sobre los cuales la Corte ya tiene un criterio preconcebido y que no es el que el presidente de la República pretende. Básicamente la pregunta 1 relativa al rol complementario de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Y nos quedan 4 preguntas que tienen que ver, 2 con medio ambiente, de protección del agua, de beneficios para quienes se conviertan en gestores de servicios medioambientales. No entiendo a qué se refiere esa pregunta. Una de movimientos políticos y otra de reducir el tamaño de integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional. Esas 4 preguntas, honestamente, Gustavo, a mi juicio son preguntas de maquillaje constitucional, son cosméticas, no van a cambiar la vida ni institucional ni medioambiental de la nación. Si usted quiere y nos da el tiempo, pues se lo explicaré por qué. Entonces son preguntas que en muchos casos ya están en la legislación de desarrollo, como ocurre con la pregunta de los movimientos políticos. Eso ya consta actualmente en la Ley Orgánica Electoral, no hace falta modificar la Constitución para eso. Y las 2 últimas preguntas medioambientales que de igual manera, primero ya constan en la Constitución los aspectos de protección constitucional de los recursos naturales renovables y no renovables, no hace falta la pregunta 7, y que en todo caso amerita solamente modificaciones a la legislación ambiental y la expedición de acuerdos ministeriales y decretos, es decir, para eso no necesita usted enmendar el texto constitucional. Y la pregunta relativa a la Asamblea Nacional, donde se cree que bajando el número de asambleístas, la calidad del trabajo de los asambleístas y la calidad de asambleístas que nos van a representar va a mejorar, cuando eso no es así, y que haciendo incluso un ejercicio matemático de proyección a 2025, vemos que la reducción que se propone no es sustanciosa. Entonces, si usted quiere, pues lo vamos desarrollando, pero más o menos ese es el panorama general. Entonces, de 8 preguntas, usted tiene 4 preguntas importantes, metamos ahí el tema de Fuerzas Armadas, pero que de esas 4, una ya tendría pues al menos con seguridad un voto de rechazo de la Corte Constitucional. Quisiera preguntarle, yo diría una pregunta un tanto maquiavélica, doctor Quintana. ¿Se podría estar apostando a una respuesta por el no?
¿Qué pasaría, por ejemplo, le pongo un caso concreto, la pregunta 7 a la cual usted se ha referido, en que la gente por ignorancia o por protesta vota por el no con esa pregunta, con algunos de los proyectos mineros que se encuentran en zonas hídricas? A ver, yo creo que más que la gente vote por el no, porque eso en democracia es válido, más allá de lo que usted señala, que es el acostumbrado borreguismo en Ecuador, y eso es así, básicamente porque las consultas populares se convierten en mecanismos, aunque suene repetitivo, en mecanismos de apoyo o rechazo a la gestión del gobierno. Lamentablemente eso es así en naciones como las nuestras, donde no somos capaces de discernir lo bueno de lo malo, quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Entonces sí, evidentemente vamos a tener en la ciudadanía una campaña polarizada desde ciertos sectores políticos que dirán a sus bases y a sus electores: aquí hay que votar no porque se trata del gobierno malvado del presidente Lasso, porque Lasso es un mentiroso, porque mire, no hay medicinas en los hospitales, lo que ya se está diciendo. Mi pregunta apunta a qué pasaría en ese, pongámoslo como un escenario en entonces, el y otros que dirán que sí. el no triunfe. ¿Qué consecuencias podría traer? A ver, la pregunta no está prohibiendo la entrega de concesiones de carácter minero o de carácter petrolero. Por eso es que insisto, incluso leyendo el anexo a la pregunta 7 no se entiende qué es lo que pretende el presidente de la República con eso, porque le vuelvo a insistir, constitucionalmente usted ya tiene un sistema de áreas protegidas regulado en el artículo 405 y ahí se habla de los recursos naturales. Salvo que yo sea un ignorante y entienda que el agua no es un recurso natural y que por lo tanto no merece protección constitucional, entonces tendría que volver a primer grado de escuela. Y salvo que sea un ciego y un torpe para no entender que igual en la Constitución, en el régimen de desarrollo, usted ya tiene un capítulo específico de reglas constitucionales que determinan cómo se protege el recurso del agua en el Ecuador y cuáles son las limitaciones para su uso y aprovechamiento. De tal manera que esta pregunta no tiene sentido y aunque gane el sí o gane el no, no va a haber ninguna incidencia en las actividades que ya se están desarrollando ahora, principalmente en materia de concesión. Doctor Quintana. Ahora lo que sí le puedo decir es que probablemente la estrategia no es esa. La estrategia del gobierno tal vez es que la Corte Constitucional le diga que no, para decir, no sé, yo quise consultar, yo quise llamar al referéndum, pero la Corte Constitucional me ha dicho que no. Y doctor Quintana, justamente hacia allá iba la inquietud que yo tenía y que quería consultarle. Usted dijo que la Corte Constitucional inclusive ya se había pronunciado sobre algunos temas, uno de ellos que me parece que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál cree usted que va a ser el control constitucional? ¿Van a pasar las 8 preguntas de este control constitucional? ¿Cuáles considera usted que muy probablemente no o se va a dar apertura a esta consulta? A ver, básicamente, ¿qué rol cumple la Corte en este tema? La Corte tiene que darnos 2 respuestas en materia de modificación constitucional. Primero, señalar la vía, es decir, en un primer momento la Corte lo que nos dice es si lo que Lasso promueve es susceptible de enmienda o si debe ir por reforma parcial o en el peor de los escenarios merece una asamblea constituyente. Primer pronunciamiento, calificación de vía. En un segundo momento, la Corte lo que tiene que analizar es ya el fondo de las preguntas, el contenido, tanto de los considerandos introductorios como de las preguntas y de sus anexos. Ahí sí deberá haber un pronunciamiento sobre la conformidad constitucional. Básicamente para que la gente que nos escucha tenga claro qué es lo que va a resolver la Corte, ¿ya? A partir de aquello, nosotros ya podríamos anticipar ciertas cuestiones sobre las cuales la Corte ya se ha pronunciado. Vamos pregunta por pregunta. Pregunta 1 sobre el rol de Fuerzas Armadas. La Corte ya tiene no solo uno, sino varios criterios respecto a cómo debe darse la colaboración complementaria de Fuerzas Armadas en materia de orden interno, y no es el que el presidente propone. Seguramente la Corte a esa pregunta no le va a dar paso, al menos no le va a calificar como susceptible de enmienda, ni tal vez de reforma parcial, porque la Corte ha acogido los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ha fijado precedentes también indicando que el rol de Fuerzas Armadas en seguridad interna solo cabe en contextos de estado de excepción y que para la normalidad constitucional en la cual hay un ambiente evidente de inseguridad,
el presidente tiene que fomentar políticas públicas de prevención y de combate al crimen, para lo cual no necesita Fuerzas Armadas, porque Fuerzas Armadas, ha dicho la Corte Constitucional, tiene otro rol, tiene otra misión distinta y otra formación diversa a la de la Policía Nacional. Cierto es en esto que hay un antecedente de 2014 donde la propia Corte Constitucional de ese entonces determinó que la vía para modificar el 158 y darle rol complementario a Fuerzas Armadas en esta materia era la de la enmienda. Por eso es que se enmendó en 2015 la Constitución por vía parlamentaria y se le asignaron estas funciones a Fuerzas Armadas. Finalmente eso fue declarado inconstitucional por la propia Corte en el año 2018. Así que vamos a ver cuál es la discusión que tiene la Corte, pero los precedentes recientes nos dan cuenta de que esta pregunta posiblemente no pase el tamiz. Pregunta número 2, posiblemente va a generar otra discusión, el tema de la extradición, básicamente porque la Corte podría estimar que al ser este un derecho de protección de los ecuatorianos, que las constituciones desde el año 46 en adelante, la del 67, 78, 98 y la actual, le dan a los ecuatorianos abrir la posibilidad, aunque sea excepcional y para ciertos delitos como los del crimen transnacional, pudiese generar una especie de regresión en los derechos, en este derecho de protección. Ojo, me estoy poniendo en los zapatos de la Corte porque esa es la pregunta que usted me ha hecho. A mi juicio, en cambio, creo yo que esta es una pregunta que debería pasar el tamiz, creo que debe ser calificada como susceptible de enmienda constitucional, pero usted tiene una Corte que en menores cosas ha dicho que hay regresión de derechos. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre el tema de si es viable, vía modificación constitucional, incrementar el requisito para acceder al cargo de asambleísta, y la Corte dijo que eso era regresivo de derechos. Si en un tema mucho menor lo dijo, imagínense en un aspecto tan delicado como es el caso de la extradición. Entonces, posiblemente ahí pudiese haber algún reparo, pero como no tenemos antecedentes en esta materia, habrá que esperar a ver el pronunciamiento. Pregunta 3, la Corte ya nos ha fijado la ruta respecto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, no es la que el presidente está proponiendo, no cabría hacerlo vía enmienda, sino vía reforma parcial, conforme lo ha dicho la Corte Constitucional desde el año 2019. La pregunta número 4, más allá explíquenos de que podamos... un poquito la tercera pregunta antes de continuar. Claro, dígame, Quintana, ¿qué es lo que se pretende supuestamente con esa pregunta con respecto a la Fiscalía? ¿Es darle autonomía, darle mayor independencia? A ver, no es una autonomía al 100% y por eso la fiscal ha salido con razón a reclamar, y yo le doy absolutamente la razón, porque seguiría dependiendo del Consejo de la Judicatura, seguiría formando parte de la función judicial. Lo único que se le daría es una especie de autonomía de carácter administrativo, es decir, para manejar la carrera fiscal. ¿Qué es lo que pretende el anexo a esta pregunta? Pues modificar el 194 de la Constitución y quitarle al Consejo de la Judicatura la posibilidad de manejar la carrera fiscal, es decir, que ahora los concursos para nombrar fiscal, para los ascensos, para las evaluaciones y los procesos disciplinarios contra fiscales ya no los lleve adelante el Consejo de la Judicatura, sino que ahora los haga la propia Fiscalía General del Estado a través de lo que se denominaría un Consejo Fiscal, es decir, 7 iluminados nombrados por la propia Fiscal General del Estado que deberían instrumentar estos procesos de selección. ¿Por qué le digo que no es una autonomía de verdad? Porque solo se le daría el manejo de los recursos humanos, pero lo presupuestario seguiría dependiendo del Consejo de la Judicatura. Entonces, si el argumento es déficit de fiscales para el combate al crimen, y solo le damos manejo de recursos humanos o de talento humano y no manejo presupuestario autónomo a la Fiscalía, el resultado va a seguir siendo el mismo, porque va a la Fiscalía a tener que seguir rogándole al Consejo de la Judicatura que le asigne partidas presupuestarias para hacer concursos para nombrar fiscales, por ejemplo. Y lo otro, este Consejo Fiscal, es decir, sale del control administrativo del Consejo de la Judicatura para crear un Consejo Administrativo Fiscal, es decir, un símil al Consejo de la Judicatura, pero dedicado exclusivamente a la Fiscalía. Me parece que eso es crear burocracia, me parece que es un mecanismo que no está adecuado, porque la Fiscalía tiene dependencias internas que pudiesen llevar adelante los procesos de reclutamiento, sanción, disciplina y promoción de sus propios fiscales, de tal manera que no hay una autonomía como se está pretendiendo vender en la pregunta.
sino solamente una posibilidad de manejar el talento humano. Entonces, sobre esto, la Corte ya se ha pronunciado y la vía es la reforma parcial. Vamos a la de la Asamblea Nacional. A ver, Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, básicamente lo que se propone acá es modificar el artículo 118 de la Constitución para cambiar la fórmula de integración del Pleno. Hoy en día usted tiene 15 asambleístas en circunscripción nacional, más 2 por provincia y 1 más por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000, y más o menos, según nuestra ley orgánica electoral, 6 asambleístas electos por circunscripción del exterior. Eso más o menos nos da un total de 137 asambleístas actuales. ¿Qué es lo que propone el presidente Lasso? Que eso baje. ¿Baje a cuánto? A un asambleísta, digamos, 2 asambleístas por provincia, más 1 por cada 200,000 habitantes, sin considerar fracciones, más o menos 36 asambleístas nacionales, haciendo los cálculos, y un asambleísta que represente a los ecuatorianos en el extranjero por cada 500,000 habitantes en cada circunscripción. Eso en términos matemáticos, haciendo una proyección, daría lugar a que, si es que la norma estuviese vigente hoy, la propuesta de Lasso, de 137 se reduciría más o menos a 132. Y una proyección a 2025, donde con la norma como está vigente ahora, subiría de 137 a 151, con la propuesta del presidente Lasso se reduciría a 121 el número de asambleístas. Como usted ve, mi querido Gustavo, la reducción no es ni siquiera significativa, es decir, estamos hablando de más o menos 30 legisladores que no formarían parte de la Asamblea nacional. Si bien pero más allá de lo ser significativa, sí marcaría una tendencia. Lo que no quisiéramos tampoco no va a marcar ninguna tendencia. Es que siga creciendo. ¿Qué tal si la propuesta viniera en el otro sentido de incrementar el número de asambleístas? Daría lo mismo, y le voy a explicar incluso una afectación a la regla de representación constitucional que está establecida en el 115, que pudiese llegar a observar la Corte. Pero más allá de eso, estamos seguros, yo no sé quién le metió en la cabeza al jefe del Estado, que bajando el número de asambleístas, la calidad de trabajo en la Asamblea Nacional va a mejorar. Vea, Gustavo, estamos conscientes de que la Asamblea tiene un problema claro de representatividad. Eso es así. Ahora, ¿eso se resuelve bajando el número de asambleístas o fortaleciendo un real sistema de partidos políticos, que es hacia donde debió apuntar la modificación constitucional? Creo que lo segundo. Si usted hace derecho comparado, va a ver que ninguna legislación más pequeña que la nuestra, una legislatura más pequeña que la nuestra, deja de recibir cuestionamientos porque la legislatura está integrada por 15, 20, 80 o 100 asambleístas, o 200 o 400, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Es un problema de los partidos políticos, sí, no del número de asambleístas. Llevar quizá a un ámbito en el que el problema en la Asamblea no es solamente la cantidad, es la calidad de los asambleístas. Efectivamente, esa es la discusión quizás que la pregunta debía haber apuntado a algunos cambios en el Código de la Democracia. Sí, efectivamente, lo que debemos nosotros trabajar y que el gobierno no está haciendo en esta consulta es fortalecer el sistema de partidos. Uno, dejémonos de una buena vez de estar fomentando nosotros con nuestra plata el fondo de promoción partidista. Si hubiese sido bueno modificar el 115 de la Constitución. ¿Hasta cuándo ustedes, los amigos que nos escuchan y yo, seguimos pagando campañas electorales? El día en que al político le cueste de su bolsillo promover su partido, movimiento político y su campaña, ese día la situación se pone seria. Dos, este tema de los camisetazos, o sea, que usted sea elegida por el movimiento Avanza y que cuando llega a la Asamblea Nacional es capturada por el movimiento oficialista, creo. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Y que no haya sanción a quienes hacen esos camisetazos. Eso hace que ahora los movimientos políticos y los partidos políticos sean de alquiler. Otra cosa, que no se cumplan las reglas que ya tenemos. Es decir, que si usted fracasa como partido político, como movimiento político, devuelva los recursos que el Estado le asignó para efectos de gasto y campaña electoral. Entonces, vea, esto no se va a solucionar bajando el número de asambleístas. De hecho,
la Corte le podría incluso observar el caso de la propuesta de representación en el exterior. Y le pongo un ejemplo. En la circunscripción de África y Oceanía, ¿qué pasa si no hay ahí el número de 500,000 habitantes ecuatorianos en esa circunscripción? ¿Quiere decir que la gente allá pierde el derecho a elegir asambleístas en el exterior como manda la Constitución? ¿Quiere decir que gente que aspira a ese cargo no debe ser electa solamente porque se está cambiando la fórmula de representación? Cuidado, y la Corte pasa a decirle al presidente que esta es una fórmula regresiva que modifica el núcleo esencial del derecho a elegir y a ser elegido. En todo caso, lo que sí es mi deber decir es que la Corte ya se pronunció sobre este tema en 2020 y lo que dijo es que la modificación en el número de integración de miembros de la Asamblea Nacional es posible hacerla vía enmienda constitucional, que es lo que el presidente está proponiendo. En honor al tiempo, vayamos a la quinta pregunta, que pretende reducir la cantidad de partidos y movimientos políticos en Ecuador. Recordemos allí también nuevamente estadísticas en una reciente de Perfiles de Opinión: 2,5% de los ecuatorianos creían en los partidos políticos. Aquí en Cuenca el 1,5%. A ver, esta es otra de las preguntas cosméticas y absurdas. Es decir, no necesita usted modificarme el 109 de la Constitución para aspectos que ya están desde la última reforma en 2020 a la Ley Orgánica Electoral. No sé por qué el jefe del Estado y su equipo asesor no revisaron el artículo 322 de la Ley Orgánica Electoral y la disposición transitoria séptima de la reformatoria a la Ley Orgánica Electoral. ¿Qué dice el 322? Básicamente que para que alguien inscriba un movimiento político en el registro permanente de organizaciones políticas en el CNE, debe acompañar, entre otras cosas, el correspondiente al 1.5% de firmas de respaldo de quienes integran el padrón electoral utilizado en la última elección de su jurisdicción. Es decir, lo que se está proponiendo meter en la Constitución ya está en la ley, no ayer, desde el año 2020, ¿ya? Transitoria séptima de esa misma reformatoria, ¿qué dice? Que en 120 días el Consejo Electoral debía hacer una auditoría, pues, al registro permanente de organizaciones políticas, precisamente para verificar que las organizaciones políticas, partidos y movimientos que se hayan inscrito, lo hayan hecho cumpliendo los requisitos constitucionales y legales. Es decir, que esto ya está. Es una modificación que no es necesaria y que posiblemente la Corte se lo va a decir, es decir, es una pretendida enmienda constitucional que ya tiene desarrollo en la ley y que no hace falta y que por lo tanto sería inoficiosa. En cuanto a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, el hecho de pasar algunas de las responsabilidades que tiene, que es quizás la más importante, la de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, ¿cómo quedaría este tema? A ver, esta, a mi juicio, con la de la extradición, son las preguntas mejor elaboradas. Creo que son las preguntas en las que uno debe debatir y analizar seriamente. Se propone entonces quitarle la joya de la corona a un órgano totalmente inútil como es el Consejo de Participación Ciudadana, que visto incluso el análisis que hacen, alrededor de 140 millones de dólares, según dice el presidente de la República, nos ha costado a todos mantener a esta institución, insisto, tan inútil, que hasta el día de hoy no ha sido capaz de nombrar autoridades de control. Entonces lo que se propone es más o menos retornar en algo al sistema del año 98, que estuvo vigente hasta 2007, donde era la legislatura la que nombraba las autoridades de control. Eso es lo que propone esta petición de enmienda o este proyecto de enmienda, pero con unas modificaciones que a mi juicio son interesantes, lo debo decir, lo debo aceptar, son modificaciones interesantes, importantes, pero que van a burocratizar y complejizar mucho el sistema de designación. Le voy a poner un ejemplo nada más. Por ejemplo, con esta enmienda, ¿cómo nombraríamos ahora un fiscal general del Estado, por ejemplo? Lo haría la Asamblea Nacional con mayoría absoluta de votos. El presidente de la Asamblea tendría que requerirle al presidente de la República el envío de una terna. El presidente, para enviar la terna, tendría que a su vez requerirle al Pleno de la Corte Nacional de Justicia el envío de candidatos, a la propia Fiscalía General del Estado el envío de candidatos, y el presidente por su lado propondría sus propios candidatos. De entre esos candidatos se elabora la terna y esa terna es enviada
a la Asamblea Nacional. Eso replíquelo a nivel de defensor del pueblo, de defensor público, de contralor, de procurador, de superintendentes. Más o menos esa es la tónica que hoy se marca con esta propuesta de enmienda. Entonces, es un sistema muy complejo al que nos va a costar incluso a nosotros los constitucionalistas acostumbrarnos a estudiarlo, pero creo que es mucho más honesto que lo que tenemos. Lo que tenemos ahora es una pantomima de meritocracia con unos concursos que hacen perder tiempo y plata y para los cuales ya se sabe de antemano quiénes son los nombrados. Entonces, como en Ecuador, lamentablemente esta clase de nombramientos son políticos, penosamente es así, creo yo que esto es mejor, sincerarlo y dejar en manos del órgano político la designación de autoridades, pero con un control mutuo entre el Ejecutivo y otros estamentos del poder del Estado. Esta pregunta yo creo que es la mejor, creo que es del corazón de esta consulta y creo que en esta la Corte no va a poder mayor reparo porque ya se ha pronunciado también en 2019 indicando que cabe la vía de la enmienda si lo único que se va a hacer es dejar subsistente al Consejo y sacarle esa facultad nominadora trasladándole a la Asamblea El líder indígena Leonidas Issa, le escuchamos en declaraciones el día de ayer, entendíamos que se refiere a esta pregunta y señala que el régimen está tratando, o Guillermo Lasso concretamente, está tratando de convertirse en un dictador. Se ha dicho también en torno a esto que se busca fortalecer el hiperpresidencialismo. Entendemos que a través de estas ternas que saldrían del Ejecutivo. Sí, entiendo entonces que el caballero Issa pues no ha leído todos los anexos. Por eso le ponía el ejemplo de cómo se nombraría con esta enmienda un fiscal general del Estado. ¿El presidente está poniendo fiscal? No. El presidente lo que hace es enviar la terna. Pero esa terna está conformada por candidatos de la Corte Nacional de Justicia, por candidatos de la propia Fiscalía, que tiene que escoger de entre los fiscales de carrera mejor puntuados, y por candidatos del presidente de la República. Antes entonces no había hiperpresidencialismo cuando era el presidente el que mandaba terna para elegir contralor, por ejemplo. ¿Por qué no decimos hiperpresidencialismo cuando hoy en día, con las normas propuestas por Correa, que es a quien defiende Issa, ya se permite al presidente mandar terna para elegir procurador o superintendentes? Pues eso también no es hiperpresidencialismo, perdón. Vea, para analizar esta pregunta y salir a decir que aquí hay una pretensión de dictadura o de hiperpresidencialismo, que no la hay, eso es falso, hay que leer todo el anexo. El presidente lo que hace es las veces de remitidor de la terna, si usted quiere. El presidente es una especie de remitente. La Asamblea le pide la terna, el presidente hace la terna, pero no la hace solo. Otra cosa es que yo le dijera, el presidente va a escoger él solito los 3 integrantes de la terna con los 3 aspirantes a alternos. Eso no dice la modificación constitucional. El presidente tiene que requerir a otros. Es decir, aquí hay una especie de corresponsabilidad de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía, de la propia Contraloría, que también va a intervenir, por ejemplo, en la designación de Contralor, de la propia sociedad civil. La Asociación de Municipalidades del Ecuador estaría participando, por ejemplo, en la designación de miembros del Consejo Nacional Electoral, algo que a mí me parece razonable en esta propuesta de enmienda constitucional. Si la propia Corte Constitucional intervendría en la elaboración de la terna, por ejemplo, para defensor del pueblo, entonces, perdón, eso no es hiperpresidencialismo, es más bien el reparo que yo le pongo a esta cuestión, si es que se le puede llamar reparo, y se lo he comentado al doctor Fabián Pozo, que es mi buen amigo y tengo me precio de ser su amigo, le he dicho le has complicado mucho el proceso de designación de autoridades, pero no deja de ser un sistema interesante. No digo que es lo perfecto, no digo que no va a tener falencias. Si es que se empieza a aplicar, lo iremos viendo y si merece ajustes con el tiempo habrá que ver. Pero de momento, entre el engaño de la meritocracia que pretenden seguir sosteniendo Correa y que entiendo el señor Issa también busca sostener, a esto que al menos implica, ahí sí un ahorro sustancioso en gasto de concursos que no sirven para nada. Vea, quitémonos las máscaras, sincerémonos. Las designaciones tienen que ser políticas. Y eso no está mal en una democracia, por favor. Las designaciones políticas no están mal, siempre y cuando se ponga gente competente. Ahora, que me vengan a decir que lo del pasado era bueno, perdón. Galo Chiriboga, Carlos Polit, y ese tipo de gente que nos hace pensar que esta pregunta, desde mi punto de vista al menos,
y perdón si me mandó una cuña, debería ser aprobada en una consulta popular. Doctor Quintana, sobre las dos relacionadas con medio ambiente, pregunta 7 y 8, ya se ha referido usted. Vayamos a esa otra perspectiva, sin mayores datos que dice el gobierno que añadirá una pregunta sobre seguridad ciudadana, sobre qué podría ser, y la otra, el trabajo por horas, que sí va a ser una pregunta muy polémica, pues ya se conocen las tendencias de lo que se ha discutido con respecto a estas reformas que se han intentado de algunas maneras. A ver, varias cosas. Bueno, primero estamos especulando. El ministro de Gobierno ha dicho que serían preguntas de carácter plebiscitario y que por lo tanto no necesitarían control de la Corte. Eso es falso. Habría que leer el 104 de la Constitución, el 438 número 2, para entender que aunque sean preguntas plebiscitarias, es decir, que no impliquen la modificación de textos constitucionales, necesita igual inexorable el dictamen de la Corte. Primera puntualización. Segundo tema. No sé qué más se pueda preguntar en materia de seguridad, porque las 3 preguntas de enmienda, como usted está viendo, posiblemente van a recibir observaciones de la Corte. Entonces, una cuarta pregunta, honestamente yo no sé sobre qué tema podría versar. Tal vez algún mandato para que se lo ejecute en Policía Nacional o que la Asamblea Nacional apruebe determinada ley, no sé qué es lo que está pensando. En el tema de lo laboral y la contratación por horas, sí vamos a tener un problema porque es la Constitución la que proscribe la contratación por horas, de tal manera que si usted quiere modificar esa norma, tiene que enmendar la Constitución o tiene que reformarla. De tal manera que esa no sería una pregunta de plebiscito, si es que eso se llega a dar, sino que tendría que ser una pregunta elaborada en fórmula de referéndum, como las que estamos discutiendo en estos días. Y tendría que pasar un tamiz de la Corte. Si es que se propone la contratación por horas, cuestión con la que yo estoy personalmente de acuerdo, decir, más allá de eso, lo que sí le debo señalar es que la Corte podría llegar a estimar que esa pretensión es regresiva de derechos de naturaleza laboral, que afecta al principio constitucional de intangibilidad, en fin. Esperemos, Gustavo, a ver si es que se añaden estas 2 preguntas para sentarnos a discutir, pero la veo negra en la Corte Constitucional, una pregunta de contratación por horas, sobre la cual yo estoy de acuerdo, pero insisto. Una pregunta final, doctor Quintana, pongámonos en el escenario de que las preguntas pasan los filtros. ¿Cómo votaría usted por las 8 preguntas que son ya hechos concretos? A ver, con las que tenemos, en la 1 votaría no estoy de acuerdo con distraer a Fuerzas Armadas de su misión fundamental y creo que lo que se debe hacer es fortalecer Policía Nacional. En la 2 votaría sí, estoy de acuerdo con la extradición, es más, la extradición debería estar para todos los delitos y no solo para crimen transnacional. En la 3 votaría sí, aunque me parece que es una no autonomía, si no es completa. En la 4 votaría no, porque le insisto, es una pregunta de maquillaje que no va a cumplir la finalidad que la pregunta propone. En la 5 votaría no, porque ya está eso en la ley orgánica electoral. La pregunta 6, un rotundo sí, es decir, hasta ahí iría 3 a favor y 3 en contra. Y en las otras 2 preguntas votaría no, en las preguntas del medio ambiente. Bien. Gracias, doctor Quintana, por habernos acompañado. Un abrazo, Gustavo. Buenos días. El doctor Ismael Quintana es experto en Derecho Constitucional, profesor universitario.